Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de las sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la liturgia de hoy es sumamente seria, fuerte, difícil, y espero que nos ayude a todos y cada uno de nosotros, porque hay una serie de preguntas aquí que nos tienen que doler, nos tienen que incomodar, porque si no les damos una respuesta verdadera, y entiendo por verdadera, una respuesta dada desde Dios y con la ayuda de Dios, el riesgo es que nos quedemos en un cristianismo puramente superficial, tradicional, de costumbres, de ritos, y no en una fe verdadera en Dios y en el Hijo de Dios. Vamos a comenzar con el Evangelio de hoy. Empieza Juan el Bautista a predicar en el río Jordán. Me lo puedo imaginar, vestido con piel de camello, con sandalias. Era un energúmeno en su predicación. Gritaba a los soldados que se iban a ir al fondo del infierno, y a los políticos que se convirtieran, y a los sacerdotes y fariseos que eran una raza de víboras. Yo no sé si ustedes han tomado algún día la predicación de Juan. Es durísima. Es una predicación durísima que le comprometía ante todos sus oyentes. Y le comprometía tanto que un buen día se le presenta una delegación venida de Jerusalén. O sea, como si hoy llegara a Magdala una delegación vaticana. Y le dicen: explícanos quién eres y por qué predicas. Y empiezan a hacerle una serie de cuestionamientos interesantes. Quien conoce la Biblia sabe lo profundos e interesantes que son estos cuestionamientos. ¿Eres Elías? No, yo no lo soy. ¿Eres el profeta, o sea, Moisés? No, tampoco, ni siquiera. Entonces, ¿quién eres? No, pues yo he venido a ser la voz que clama en el desierto. Ni siquiera era la palabra, era solo la voz. Y este grupo, que eran fariseos, entonces le arrinconan contra la pared. A ver. No eres Elías, no eres el profeta, no eres nadie, pero estás bautizando. ¿Con qué autoridad haces eso? Y entonces da una respuesta muy linda y muy humilde.
Yo os bautizo con agua. Detrás de mí viene uno mucho mayor que yo, que era desde antes de mí, que os bautizará con el Espíritu Santo. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Juan el Bautista no tiene ningún reparo en confesar y afirmar. Dice que afirmó: yo no soy. O sea, es una afirmación negativa: yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy. Él podría haber dicho que era él, le iba de maravilla, todo el mundo estaba esperando al Mesías. Yo no soy. Viene detrás de mí uno al que no soy digno ni siquiera de desatar las correas de las sandalias. Ese os bautizará con el Espíritu Santo. Y encontramos en la primera lectura de hoy, y es la primera carta de San Juan, o sea, estamos hablando entre el año 70 y el año 100. Ya pasó todo el misterio de Cristo, ya murió Cristo, ya resucitó, ya llegó Pablo, ya llegó Pedro, ya los mataron en Roma, el cristianismo se está empezando a extender por todo el mundo. En ese contexto, hacia finales del siglo I, dice Juan: recuerden que la unción que de él han recibido, la unción, es decir, la venida del Espíritu Santo sobre todos y cada uno de vosotros. La venida del Espíritu Santo que os ha convertido en Cristos, unción, Mesías, Christos en griego, el ungido. Vosotros sois cristianos, es decir, habéis recibido esta unción, habéis recibido ese bautismo del Espíritu Santo que anunció Juan el Bautista desde el inicio. Yo solamente bautizo con agua. Vendrá uno que os bautizará con el Espíritu Santo, y ese ya vino, ya os bautizó. Sois cristianos, sois ungidos. Pero todavía al final del siglo I se está planteando una pregunta, un problema. Lo voy a repetir en el primer párrafo de la lectura de hoy. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. A ver. Time out. ¿Quién es Jesús? Primera pregunta que le podríamos hacer a Juan Evangelista. ¿Quién es Jesús? Jesús es el hijo de María y de José. Jesús de Nazaret, nosotros comimos y vivimos con él. Jesús, os puedo dar su email, su Instagram y su Facebook. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, dice San Juan a final del siglo I, algunos niegan que es el Cristo. Y acuérdense que ya desde tiempos evangélicos, los evangelistas fusionaron estos dos nombres: Jesucristo. Jesús, Cristo, Jesucristo. Cristo, Christos, el Mesías, es el ungido de Dios. Y ese ungido de Dios, ese que tenía que venir, ese que venía a salvar el mundo, vino. Y es Jesús. Los dos nombres se apuntan uno a otro. Cristo, Mesías, es un enviado de Dios, un ungido de Dios, el que tiene el Espíritu Santo y el que viene a santificarnos y a salvarnos. Y esa función, si me permiten la palabra, se da perfectamente en Jesús de Nazaret. Y entonces ya no tenemos a Jesús ni a Cristo por un lado, tenemos a Jesucristo, el ungido, el Mesías, que es Jesús el Salvador. Yahvé salva. ¿Por qué digo que estas preguntas son importantes para nosotros? Porque tal vez en nuestra vida esta fusión nunca se ha dado. ¿Qué significa? Creemos en el Mesías, creemos en Cristo, creemos en el enviado de Dios
pero no lo vemos encarnado y hecho hombre de carne y hueso. O lo contrario, creemos en un Jesús maravilloso, precioso, encantador, lindísimo y simpático, pero no creemos que es el enviado de Dios, ungido del Espíritu Santo. Miren, nosotros estamos todavía sufriendo un poco los efectos de una película, una obra de teatro, película que hizo mucho mal en la fe. Esta niña no había nacido, Rosario sí había nacido ya. Jesucristo superestrella, Jesus Christ Superstar. Un Jesús lindísimo, así cercano, medio hipioso. Le quitaron el Cristo y nos dejaron un Jesús maravilloso, lindísimo, cercano, precioso, uno que sí nos entiende, pero no es el enviado de Dios, no es el ungido del Espíritu Santo, ni es el que murió en la cruz para salvarnos. Es un líder humano, repito, muy lindo, muy accesible, muy bonito, muy simpático de entablar relación con él. Jesús Cristo el mismo, el verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando nosotros metemos una fractura aquí, o nos vamos a Dios y nos olvidamos del Cristo histórico, hijo de la Virgen María y de San José, o nos apegamos a este y nos olvidamos del Verbo eterno de Dios. Y entonces nuestra fe se vuelve un poco insípida, se vuelve triste, se vuelve despintada, gastada, manoseada. Queridos hermanos, qué hermoso que ya en el segundo día del año y después de la confesión de la Virgen María, verdadera Madre de Dios y Madre de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, nosotros afirmamos hoy a Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, histórico y eterno. Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor y Salvador. Qué hermoso que ante eso nosotros hayamos cantado hoy con el Salmo, cantemos la grandeza del Señor. ¿Cuál grandeza? La grandeza de quien se supo y se pudo hacer pequeño. Cantemos la grandeza del Señor. ¿Cuál grandeza? La del niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Qué misterio de Dios. Tenemos que acercarnos a adorarlo, a amarlo, a contemplarlo, a pedirle a Dios que abra nuestro corazón, que abra esos espacios donde no es fácil siempre la confesión de la fe, el abrazar el misterio de Dios, sobre todo no solo cuando se hace humano, sino cuando haciéndose humano se hace también doloroso y crucificado. Por eso, en el Aleluya de hoy rezamos una frase de la carta a los Hebreos fuertísima. Qué pena que en el Aleluya la metemos en el paquete del Aleluya y no le damos la importancia que tiene. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. ¿Qué profetas? Elías, el profeta, Jeremías, Moisés. Ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Cristo, Jesucristo. Vamos a abrir nuestro corazón hoy para que nuestra fe cristiana acepte este misterio de un Dios hecho hombre por nuestra salvación. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.